Hay noches en las que el cielo no habla, pero tampoco duerme. Esa noche, el aire en el convento pesaba como si estuviera lleno de un secreto a punto de romperse. Eran las 3:07 de la madrugada cuando tocaron 3 veces mi puerta, sin urgencia pero con un ritmo tan firme que el alma lo sintió antes que el cuerpo. Una hermana me susurró: «El Santo Padre te ha llamado. Nadie más lo sabe. Vístete en silencio». No pregunté, no dudé. Solo recé mientras caminaba por los pasillos fríos del Vaticano, con las paredes respirando un silencio demasiado denso para ser normal. Al llegar a la entrada privada del despacho papal, un guardia me miró con los ojos bajos, me entregó una llave antigua, sin decir palabra, y me indicó una puerta lateral que yo ni siquiera sabía que existía. Al cruzarla, vi al Papa sentado, pero no como suele mostrarse ante cámaras o audiencias. Estaba encorvado, con la túnica arrugada, las manos temblorosas y los ojos fijos en una carta que parecía haber leído 1000 veces. Era un hombre cansado, pero no solo por la edad. Era como si algo invisible lo estuviera desgastando desde dentro. «Benedetta, te llamé porque ya no puedo confiar en nadie más», dijo con voz casi apagada. «Lo que verás esta noche no podrás olvidarlo, pero es necesario que alguien más lo sepa». En sus manos, una carta sellada con un símbolo que me hizo contener el aliento. Una cruz invertida, pero tachada con tinta roja, como si quien la selló se hubiera arrepentido. El Papa me entregó la carta y bajó la cabeza. Me pidió que no la abriera todavía, que debía escuchar primero lo que él había visto. Y entonces comenzó a hablar, no como jefe de la iglesia, sino como un hombre temeroso, perseguido, profundamente alterado por lo que había presenciado. Me habló de un rito silencioso, de un pasillo sellado detrás de la capilla de San Clemente, y de un rostro que no reflejaba sombra. Lo miré y quise preguntar si se refería a un demonio, a una visión o a una persona, pero no me dio tiempo. Se puso de pie, lentamente, me miró a los ojos y dijo: «No todos los que bendicen lo hacen con luz. A veces, el enemigo se disfraza con sotana blanca». Esa frase se me clavó en el pecho, no por su contenido, sino por el miedo con el que fue dicha. El miedo y la certeza. Antes de que pudiera decir algo, el Papa me pidió que me retirara. Pero justo antes de salir, vi que su sombra no se proyectaba con la luz de la lámpara. O tal vez sí, pero algo en ella no era humano. No puedo explicarlo. No lo he olvidado. No quiero olvidarlo. Guardé la carta con las 2 manos, como se guarda una reliquia sagrada o un arma maldita. Y esa noche, por primera vez en décadas, supe que la fe también tiembla. Volví a mi celda como si cargara algo radioactivo entre mis manos. La carta del Papa, aún sellada, ardía sin fuego. No físicamente, ardía en el alma. La apoyé sobre la mesa, encendí una vela y la observé durante minutos que parecieron horas. El símbolo de la cruz invertida, tachado con tinta roja, parecía aún húmedo. Algo en mí suplicaba no abrirla, pero algo aún más fuerte exigía que lo hiciera. Cuando rompí el sello, un soplo helado recorrió la habitación. No había ventanas abiertas, no había viento, solo una advertencia invisible que me rozó la piel y me dijo: «Estás cruzando un umbral». La carta no tenía encabezado. Comenzaba con una frase escrita con mano temblorosa. Esta confesión no es teológica, es espiritual y tal vez irreversible. El Papa relataba en detalle lo que había comenzado como una serie de sueños. En ellos, una figura vestida de blanco celebraba misa, pero en cada palabra pronunciada, las paredes del templo se resquebrajaban. Cada hostia consagrada se ennegrecía. Cada bendición era respondida por una risa lejana. En los sueños, él intentaba detener la ceremonia, pero su cuerpo no respondía. Después, los sueños comenzaron a mezclarse con la vigilia. Durante una misa privada en la Capilla Clementina, notó que su sombra no se movía al ritmo de su cuerpo. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero luego comenzaron a suceder cosas que ni el más cínico de los obispos pudo explicar. Espejos que se empañaban sin razón, cruces que se caían sin que nadie las tocara, voces en latín pronunciadas por bocas cerradas. Pero lo más perturbador vino después.
La carta describía un episodio en que el Papa fue encontrado desmayado en su escritorio, con las manos cubiertas de ceniza y el rostro bañado en sudor. A su lado había escrito una sola palabra con tinta roja: Interius, desde dentro. Él mismo no recordaba haber escrito nada, pero el cardenal Silvano, sí, el mismo que años después me llevó a la cripta, afirmó haberlo visto hablar durante el trance en una lengua desconocida y con una voz que no era la suya. A medida que leía, una idea comenzó a anidar en mí con fuerza. ¿Y si el Papa estaba siendo invadido? No en el sentido físico, sino espiritual. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si un ente había entrado por las puertas del Vaticano, no con violencia, sino con permiso? La carta terminaba con una frase que me hizo estremecer: si alguna vez alguien encuentra esto, es porque ya es demasiado tarde para callar. La vela parpadeó con fuerza. Mi crucifijo, colgado en la pared, comenzó a balancearse sin razón. Me arrodillé. No por devoción, por miedo, por reverencia, por algo que estaba más allá de mí. Guardé la carta dentro de un misal antiguo y esa noche no cerré los ojos. Pero aún así, soñé. Y en el sueño, escuché al Papa susurrar detrás de mí. No fui yo quien firmó esa carta. Pasaron 3 días desde que leí la carta. Durante ese tiempo, todo en mí cambió. Las oraciones ya no eran consuelo, sino escudo. Las paredes de piedra parecían tener oídos. Las otras hermanas comenzaron a mirarme con una mezcla de distancia y temor, como si mi presencia incomodara a algo o a alguien. Fue en ese estado, entre lo místico y lo paranoico, que me asignaron, de manera inesperada, el apoyo litúrgico para una misa privada. Una misa sin fieles, solo para miembros de alto rango. En el altar estaría nuevamente él, el Papa. Al llegar a la pequeña capilla, noté que todo era más oscuro de lo normal. La luz entraba, pero parecía evitar ciertos rincones. El incienso ardía, pero su aroma era distinto. No a sagrado, a madera quemada. El Santo Padre se preparaba en silencio. Su rostro era el mismo, pero sus gestos no. Movimientos lentos, tensos. Como si cada acción fuera ejecutada por alguien que imitaba el ritual, pero sin comprenderlo del todo. Sostenía la hostia con los dedos, pero no temblaba. Y eso era lo extraño. Siempre había temblado. Esa calma no era suya. Comenzó la misa. Yo me mantenía en segundo plano, a un lado del altar. En el momento de la consagración, lo vi alzar el cáliz y pronunciar las palabras sagradas. Pero su voz cambió. No en volumen, ni en idioma. Cambió en esencia. Se volvió más grave, más lenta, más vacía, como si alguien o algo hablara a través de él. Y entonces sucedió. Las velas de la capilla comenzaron a apagarse solas, una por una. Un viento sin origen cruzó el recinto. Y cuando el Papa alzó la mirada, vi sus ojos. No eran suyos, eran completamente negros, sin iris, sin reflejo, vacíos. Como si dentro de ese cuerpo ya no habitara un alma, sino una máscara. Sentí que mis piernas cedían. Quise correr, gritar, rezar, pero algo en mí sabía que debía quedarme, ser testigo. Fue solo un instante, un parpadeo. Pero en ese parpadeo, el Papa bajó la cabeza, se sentó y murmuró una frase que jamás olvidaré. No hay salvación para quien ve. Luego, retomó la misa como si nada hubiera pasado. Sus ojos volvieron a la normalidad. Las velas se encendieron. El incienso cambió de aroma. Todo volvió a su lugar, pero nada volvió a ser igual. Esa noche escribí lo que había visto. No como un relato, sino como una confesión. Y en lo profundo de mi ser supe que esa misa no fue para Dios. Fue una ceremonia, para algo más. No pasó una semana. Tal vez fueron 5 días, suficientes para que el rumor llegara a donde no debía, o para que los ojos invisibles del Vaticano decidieran que yo ya sabía demasiado. Una mañana, al despertar, encontré una nota sobre mi mesa. Sus funciones han sido reubicadas. Preséntese en el archivo administrativo. Sin firma, sin explicación. Los pasillos que antes me saludaban con rostros amables, ahora se convertían en muros de piedra fría.
Nadie me dirigía palabra, los saludos eran apenas gestos. Mi celda fue cambiada, sin previo aviso. Me quitaron el acceso a la biblioteca inferior. Las llaves que custodiaba me fueron retiradas. Aquella que custodia la verdad ahora era tratada como una amenaza. Intenté preguntar, buscar razones, pero el silencio era la única respuesta. Un silencio institucional, ensayado, casi sagrado, pero letal. Comencé a trabajar en tareas simples, transcripción de registros comunes, inventarios sin valor, sin contacto con el clero alto. Cada papel importante pasaba lejos de mis manos. Era evidente, no me expulsaban, pero me apagaban, poco a poco, en cámara lenta. Pero no sabían que yo ya había copiado la carta. La guardé en un lugar al que nadie accedía, dentro de un códice litúrgico del siglo XVII, encuadernado con cuero agrietado y sin interés para los archivistas modernos. Entre salmos y oraciones en latín, dormía ahora la confesión maldita. Y cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver aquellos del Papa, sin luz, sin reflejo. Mis sueños comenzaron a cambiar. Ya no eran pesadillas, eran advertencias. Escuchaba frases en lenguas muertas. Veía figuras encapuchadas caminando por los pasillos del convento. Sentía que alguien me observaba desde los vitrales. Una noche, desperté con marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sostenido con fuerza durante el sueño. Pero la puerta estaba cerrada. Nadie había entrado, o eso creía. El aislamiento no fue solo físico, fue espiritual. Dejé de sentir la presencia de Dios en mis oraciones. Mi rosario pesaba más, mi voz en los rezos se volvía ajena. La fe comenzó a doler. Pensé en rendirme, pensé en quemar la carta, pedir perdón, hacer penitencia, convertirme de nuevo en la monja invisible que solo obedece. Pero algo más fuerte dentro de mí decía, si callas tú, el mal hablará en tu lugar. Fue entonces que decidí comenzar a escribir todo, no solo la carta, también los sueños, las frases que se repetían en mi mente, las señales que solo yo parecía notar, no por vanidad, por deber, porque si un día me callaban del todo, alguien debía encontrar mi testimonio. Y comprender que una vez, una mujer vestida de hábito blanco, vio con sus propios ojos lo que el Papa no quería mostrar, y vivió para contarlo. Fue una noche de sábado. Las campanas ya no sonaban, y el convento parecía más dormido que nunca. Me encontraba revisando manuscritos litúrgicos sin importancia, con la mente agotada y el corazón marchito. De repente, un golpe suave en la puerta, una silueta encapuchada, un susurro conocido. Soy el confesor del Santo Padre. Necesito hablar contigo, ahora. Era el padre Girolamo, un sacerdote de voz grave, ojos cansados y manos temblorosas que había confesado papas, cardenales y figuras que ni siquiera figuraban en los archivos. Nunca se presentaba, nunca buscaba a nadie, pero esa noche vino a mí. Nos encontramos en una pequeña capilla lateral, casi abandonada. Las velas eran pocas y el frío era inusual. Se sentó frente a mí, sacó un pequeño sobre y lo colocó sobre la mesa sin decir palabra. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro marcado por el peso del secreto. Cuando por fin habló, lo hizo en voz muy baja. Tú también lo viste, ¿verdad? Sentí que todo el aire se detenía. No supe qué responder. Él bajó la cabeza, tomó el sobre, lo abrió y extrajo una página desgarrada de lo que parecía un diario personal. La letra era idéntica a la de la carta del Papa. La sombra ya no me sigue. Camina delante de mí. A veces se sienta en mi trono antes que yo. Girolamo explicó que esa nota fue encontrada días antes de que el Papa sufriera un colapso espiritual durante un retiro privado. Ningún médico pudo explicar sus síntomas. Ni fiebre, ni delirio, solo silencio. Un silencio absoluto. Durante horas, el Santo Padre no reaccionaba a ningún estímulo. Solo repetía una frase en latín: Veritas non habitat hic. La verdad no habita aquí. El sacerdote confesó que había intentado realizar un rito de liberación, pero algo lo detuvo. Una presencia invisible, un susurro que decía su nombre con odio. Desde entonces, Girolamo había perdido el sueño, el apetito y la fe. Cada vez que oro,
Siento que alguien me escucha, pero no es Dios, murmuró con los ojos húmedos. Me pidió que guardara esa página, que la protegiera, que si él desaparecía, debía continuar. Antes de irse, se acercó a mí y susurró: hay algo más. Un documento que el Papa intentó destruir, pero no lo logró. Está escondido en la Biblioteca Clementina. Lo llaman la Carta Negra. Quise preguntarle más, pero al levantar la vista, ya no estaba. Volví a mi celda temblando. La página en mis manos ardía como si supiera que su contenido debía permanecer oculto. Esa noche supe que no estaba sola, pero no sentí alivio, sentí terror. Porque si el confesor del Papa estaba siendo perseguido por lo mismo que yo, entonces el mal no era una posibilidad, era una certeza. Han pasado años desde aquella noche en que sostuve la carta del Papa con manos temblorosas. Años desde que el confesor desapareció sin dejar rastro, desde que mi nombre fue borrado de los registros del archivo, desde que la voz que me hablaba al rezar ya no venía del cielo. Y sin embargo, aún sigo aquí, no como una monja obediente, no como una espectadora silenciosa. Sigo aquí como testigo viva de lo que vi con mis propios ojos, y que otros, más poderosos, quisieron enterrar bajo mármol y silencio. La Carta Negra existe, la encontré. Oculta detrás de una falsa pared de madera en la Biblioteca Clementina, envuelta en lino sagrado y cerrada con 3 sellos distintos. No puedo revelar aún todo su contenido, pero puedo decir esto: hay un pacto, firmado, sellado, renovado cada siglo, no entre hombres, sino entre hombres y lo que no es humano. Desde entonces, cada paso que doy es vigilado. Cada oración, analizada, cada palabra que escribo puede ser la última. Pero si estás escuchando esto, es porque he logrado cumplir con la única misión que ya me importa: transmitir el testimonio. Hay quienes dirán que lo inventé, que he perdido la razón, que esto es herejía. Pero yo les responderé con la misma frase que escribió el Papa antes de perderse en sí mismo: la verdad arde, pero también purifica. No me arrepiento de lo que vi. Me arrepiento de haber tardado tanto en hablar. Porque tal vez, si hubiera roto el silencio antes, alguien más habría despertado contigo. Ahora es tu decisión. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo removerse en tu interior, si alguna imagen, alguna palabra, alguna sombra resonó con tu historia personal, no lo ignores. El mal más poderoso no es el que ruge, es el que se disfraza de luz y se sienta en el altar. Haz esto si estás despierto. Escribe en los comentarios: estoy despierto, y tu país. Suscríbete a Los Secretos de Benedetta para recibir el siguiente testimonio. Comparte este video con alguien que aún cree que lo sagrado no puede ser manipulado. No sé cuánto tiempo me queda, pero mientras mi voz pueda pronunciar la verdad, la mentira no vencerá del todo. Y recuerda, lo que vi con mis propios ojos, tú también puedes verlo.